Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. En esta ocasión revisaré el modelo Graphite Tint. No estoy segura si se pronuncia Graphitint o Graphite Tint. Tomo la segunda opción por la pronunciación de Graphite en inglés. ¿Ustedes cómo lo pronuncian? Este modelo es fabricado por la compañía británica Derwent. El estuche metálico contiene 12 lápices de grafito entintados y solubles en agua. En su página se informa que este modelo ofrece tonos sutiles de grafito coloreado en un lápiz soluble en agua. Usado en seco, Graphite Tint proporciona un toque de color, pero si se usa húmedo, el tinte se transforma en tonos vibrantes, ideal para paisajes, estudios de animales y retratos. Al observar los tonos que se obtienen al aplicar suavemente una capa de color, es difícil apreciar el grafito. Al solubilizar la capa de color veo tonos vivos, y, si no supiera que son Graphite Tint, no los identificaría como tales. En este punto me pregunté si la descripción correcta era al revés, es decir, lápices de colores con un toque de grafito solubles en agua. Luego, apliqué varias capas de color hasta saturar el papel. Aquí sí se nota la presencia del grafito. De hecho, al mover la hoja se aprecia el brillo del mismo. En esta imagen, en la fila inferior, vemos los tonos aplicados con la punta del lápiz para ejercer mayor presión sobre la mina y obtener así el mayor grado de intensidad. El color aplicado de esta manera cubre un poco más los poros del papel, pero se corre el riesgo de marcarlo. Otra cosa curiosa es que los tonos que en el unboxing les comenté que se confundían, al aplicar varias capas sí se distinguen. Al diluir los tonos aplicados con varias capas, noté que los colores obtenidos son apagados. Esto me sorprendió, ya que con base en los resultados de la primera capa, esperaba que fueran más intensos y vivos. Pero, ya que en seco se aprecia mayor presencia de grafito, el grado de oscuridad de este material afecta el color y lo apaga. De cualquier forma, pienso que los tonos son interesantes. Considero excelente la solubilidad de este producto, pues el color se diluye de una manera rápida y homogénea. Cubre muy bien la superficie del papel, revelando una textura lisa. Tengo la impresión de que al solubilizar las capas, sobre todo cuando se aplica una, la mezcla de color, pigmento y grafito muestra menos intensidad que cuando está seco. En oposición a lo que observé en el desempeño de los lápices de grafito acuarelables revisados anteriormente. Como ya sabemos, este tipo de materiales también se utiliza como acuarela, al obtener polvo de grafito o diluir los residuos en un poco de agua para aplicar el color directamente con el pincel. Quiero comentarles que la mezcla se sedimenta rápidamente. Transcurrido un minuto o menos, como 5, hay que mover constantemente para no obtener dos tonos según el nivel de profundidad en que sumerjamos nuestro pincel. Puede ser que al aplicar el color notemos puntos o residuos que no se disolvieron bien, pero al igual que pasó con el grafito acuarelado, los puntos se caen al secarse. Respecto a la variedad de colores, este modelo ofrece un abanico de 24. Los que se incluyen en la lata que estoy reseñando son estos. En los comentarios del video anterior, Candrés me comentaba que se le hacía raro que no se incluyera el color blanco en esta presentación, ya que nos ayuda a dar luces. No sé qué opinen ustedes, me gustaría leer lo que piensan respecto al surtido de la gama y al que se incluye en esta lata. En lo personal, me llamó la atención que no se incluyeran los colores amarillo, naranja, rosa y el blanco que menciona Candrés, pues además de proporcionar luces, también nos ayudaría a suavizar los tonos. También extrañé la inclusión de un tono azul más claro que el que viene incluido. Al revisar la gama completa me percaté de que no se incluyen estos colores y considero que sí hacen falta para representar algunas aves, mariposas, flores y hojas. Pienso que el surtido de la lata de 12 piezas podría mejorar si se incluyera el azul océano y el blanco en lugar de algún tono gris o marrón, pues el estuche incluye 3 marrones y 3 grises. Algo que me llama mucho la atención de estos lápices es la homogeneidad de su mezcla, que califico de excelente. En estas degradaciones también apreciamos cómo se revela la textura del papel y la amplitud tonal de estos lápices. Aquí les muestro los resultados después de pasar el esfumino.
Este permite que el color penetre más en los poros del papel. En mi opinión, los tonos grises son los que se difuminaron mejor. Otro aspecto a resaltar de este material es su facilidad para mezclarse. En estos 3 rectángulos utilicé distintos colores. Según lo que observo, se integran estupendamente. ¿Ustedes qué opinan? Lo mismo ocurre al utilizar los tonos marrones. Las minas de estos lápices son blandas. En la página de la empresa se menciona que corresponden a una 8B de sus lápices de grafito sketching solubles en agua. Se desplazan suavemente sobre la superficie del papel sin soltar escamas, por lo que se trabaja con limpieza y con tranquilidad, pues aunque blandas, las minas se sienten firmes gracias a su fórmula y su grosor. Los lápices se afilan con facilidad. Tenía un poco de inquietud porque en el unboxing se notaban algunas astillas en la madera expuesta y una línea del encolado se notaba bastante, pero no hubo ningún problema. Probé con 2 sacapuntas y el cúter. El afilado que me convenció más fue el del sacapuntas Kum, pues saca una punta más larga, adecuada para colorear por más tiempo. El cúter me pareció menos conveniente, ya que sentí la madera un poco dura y temí ejercer demasiada presión sobre la mina. Además, los sacapuntas le dan mejor forma a la punta. En estos círculos apliqué suavemente una capa de color. En la fila superior utilizaré una goma plástica y en la inferior una moldeable. Pasé 4 veces cada goma. Sí se consigue eliminar gran parte de color, especialmente con la goma plástica. También depende de los tonos. Por ejemplo, en Ivy y Cloud Gray se obtienen los mejores resultados con ambas gomas. Historia aparte es el borrado de una capa acuarelada porque casi no se retira el color. Antes de saber que estos lápices eran ideales para paisajes, planeaba dibujar un arma o armadura medieval para probarlos. Para satisfacer ambos objetivos, opté por dibujar un escudo élfico que semeja una hoja de otoño. Tuve algunas pruebas fallidas después de conseguir dibujar el escudo, porque la intensidad de los tonos fue menor y hubo que aplicar más capas de las contempladas. O bien, tuve que recurrir a la mezcla de colores para obtener los tonos deseados. En el primer intento apliqué varias capas del índigo oscuro en la joya que va en la parte central, y al pasar el pincel parecía como si fuese un negro deslavado. No me gustó para nada cómo lucía el color. El slate green también mostró poca intensidad una vez solubilizado. Como los resultados al mezclar colores fueron excelentes, mezclé el dark indigo con el slate green para obtener un tono menos oscuro y me gustó mucho el resultado. En esta otra prueba, experimenté con el Poet y Aubergine. También me gustó el color para la joya, pero el slate green seguía sin convencerme. Al final utilicé un fondo gris. En estas partes, apliqué una mezcla de tonos y considero excelente el resultado, pues parece que solo empleé un lápiz. En las secciones donde quería asemejar una hoja de otoño, sí extrañé no tener un tono amarillo y otro rojo más claro, pues al combinarse con el color verde, proporcionaba un tono más parecido al marrón, debido a que la capa aplicada anteriormente se vuelve a activar y se mezcla con la nueva aplicación de color. Me hubiese gustado conseguir más contraste. Otra cosa que quiero comentarles es que los colores se aprecian más bonitos si se ven bajo la luz del sol. Claro, no recomiendo que lo hagan con frecuencia para no afectar los colores. Hablando de resistencia a la luz, en la página de Derwent la califican de buena a excelente. La sensación al trazo de estos lápices es estupenda. Gracias al grosor y blandura de la mina y a la comodidad al sujetar su barril de madera, una avanza a buen ritmo en el coloreado y tanto el grafito como el color pigmento se adhieren bien a la superficie del papel, tanto en seco como en húmedo. La punta no me parece conveniente para detalles, ya que si bien se puede obtener una punta aguda con el sacapuntas, no durará mucho por su blandura. Si la queremos mantener aguda, tendremos que afilarla continuamente y entonces desgastaríamos muy pronto nuestros lápices. Es mejor utilizar otros cuyas minas sean más duras y por ende más convenientes para los detalles. Ahora que estamos familiarizados con el desempeño del material, conozcamos sus presentaciones. El modelo Graphite se fabrica en 2 versiones. Los lápices se ofrecen en estuches metálicos de 12 y 24 piezas, en bote o tubo con 72 piezas e individualmente.
Las acuarelas se venden en bandeja con 12 pastillas y recambios individuales. La disponibilidad en Ciudad de México y área metropolitana actualmente se reduce a 2 presentaciones. Yo compré mi lata en Lumen. Espero que en un futuro cercano la distribuidora Rodin incluya en su oferta la presentación en acuarela de este modelo. Y también espero que pongan a disposición del público los lápices y las pastillas de acuarela individuales. El estuche metálico consta de 2 tapas que cierran ejerciendo un poquito de presión sobre ellas. Vamos a probar si la lata mantiene los lápices en su lugar. Sí lo hace, se rotan un poquito pero están en su lugar. El tamaño del estuche resulta más adecuado para mantener los lápices Graphite Ink en su lugar, debido a que el diámetro de su carcasa es mayor que el del modelo Graphic. Por eso, con un simple movimiento, estos últimos se desordenan fácilmente. Aquí apreciamos que el tamaño de las latas es el mismo. Después de probar por primera vez estos lápices, me siento muy contenta con la calidad de su mina, por su balance entre blandura y resistencia, por la homogeneidad de su mezcla y la facilidad para mezclar colores. Además, considero que los nombres que le dieron a sus tonos son muy bonitos y descriptivos. Al adquirir el estuche, su precio me pareció elevado, pero después de usar el producto no lamento haberlo adquirido. Con todo, pienso que hay cosas que se pueden mejorar. En el unboxing revisamos con detenimiento 3 equivocaciones que considero deben ser corregidas para informar correctamente al consumidor. Pienso que una paleta básica debería incluir el amarillo, naranja y rosa. Ignoro si la fórmula de las minas presente algunos problemas con estos colores. Tal vez el pigmento amarillo luzca muy sucio al combinarse con el grafito. No lo sé, pero el hecho de que su gama no tenga colores cálidos como el amarillo o naranja hace que una tenga que elegir lo que se va a dibujar con base en los colores disponibles. En otras palabras, hay que limitarse, o bien asegurarse de contar con otros materiales que sí incluyan en su gama dichos colores. Y bueno, como mencioné antes, pienso que el surtido del estuche de 12 piezas mejoraría si se incluyera el azul océano y el blanco. Con todo, estoy emocionada por seguir experimentando con estos lápices y descubrir su desempeño al combinarlo con otras técnicas y materiales. Por ejemplo, los bloques Excel Graphite Edelweiss. Pero eso ya será en un futuro. Todavía tengo pendientes otros videos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.